Hola una vez más y bienvenido a este vídeo número 3 del curso de camarero y estaremos hablando en este vídeo de la cubertería. Durante siglos, el cuchillo fue la única pieza utilizada en la mesa para trinchar los alimentos. Poco a poco y a partir del siglo XV se fueron incorporando las piezas que hoy conocemos. Las mejores cuberterías son las de plata, pero actualmente se pueden optar por los prácticos cubiertos de acero inoxidable, vermeil, alpaca y los de aleación de plata muy duraderos, resistentes, con diseños atractivos y de excelente calidad que no deslucen una mesa bien puesta. Los requisitos de una buena cubertería son que no adquieran el olor ni el sabor de los alimentos, que no se rayen, que sean fáciles de manejar y posean la dureza adecuada para que no cedan debido a la fuerza con que se trinchan los alimentos. El servicio de cubiertos completo para cada comensal, aunque lógicamente no se utilizarán todos en la misma comida, es imprescindible tenerlos y son estos: cuchara para consomé, cuchara para sopa o crema, cuchara para postre, cucharita para té o café, cuchara o paletita para helado, tenedor para carnes, tenedor para postre, tenedor para frutas, tenedor para pescado, tenedor para mariscos, cuchillo para carnes, cuchillo para postre, cuchillo para frutas, cuchillo o pala para pescado, cuchillito para la mantequilla. Los cubiertos se colocan en el mismo orden en que van a ser utilizados, de afuera hacia adentro, de modo que los últimos en usarse sean los más próximos al plato. A la izquierda del plato es el sitio donde van los tenedores, el de pescado afuera, el de carnes rojas junto al plato. La excepción es el pequeño tenedor de marisco, que son de 3 dientes y se coloca al lado derecho junto a los cuchillos. A la derecha del plato se colocan la cuchara y los cuchillos. Primero el de pescado y cerca del plato el adecuado para las carnes rojas, ambos con la hoja o el filo hacia el plato. Otros cubiertos como el tenedor para la ensalada se colocan junto al plato en el momento en que se sirven. En una comida formal nunca se ponen en la mesa más de 3 cuchillos y de 3 tenedores. Sin embargo, hay casos como en el de las bodas, que se colocan todos de una sola vez y se van retirando a medida que el comensal va terminando de utilizarlos. Los cubiertos para el postre se disponen en la parte superior del plato, con el mango de la cucharita hacia la derecha y el del tenedor hacia la izquierda. Lo importante en la disposición de los cubiertos, si no nos recordamos de estas normas básicas, es que nos detengamos a pensar de qué manera los va a ir tomando el comensal a la hora de ir degustando los platos. Es muy sencillo. Si se trata de un banquete en el que se van a servir mariscos, pescados y carne, se colocarán de adentro hacia afuera los que se van a utilizar en último lugar, es decir, desde el lado del plato hacia el exterior. Así como de último se tomará la carne, se coloca más pegado al plato el tenedor y cubierto de la carne. Si de primero se tomará marisco, se coloca en primer lugar el utensilio para los mariscos. Si de segundo pescado, se coloca en segundo lugar el tenedor y el cuchillo. O en este caso la pala para tomar el pescado. También, y muy importante a la hora de dar nuestro servicio, son los cubiertos de servicio para una mesa. En este caso serán el tenedor y el cuchillo para trinchar, la cuchara y tenedor para guarniciones, el cucharón para la sopa, el cucharón para salsas, el cuchillo para pastel y la pala para servirlo y el cuchillito o espátula para el paté. Algo importante también es conocer el lenguaje de los cubiertos cuando los clientes están comiendo. Así, de esa forma no iremos a retirar un plato donde todavía el cliente está comiendo de él, algo que suele suceder mucho en algunos restaurantes. Por ejemplo, en esta imagen, cuando los cubiertos están en ángulo de 90 grados en forma de pico, demuestra que el cliente no ha terminado de comer, que está en pausa. Cuando el cliente quiere demostrar que puede pasar al siguiente plato, los cubiertos se colocan en forma de cruz, con el tenedor en posición vertical y el cuchillo atravesándolo perpendicular. Cuando los clientes nos dejan los cubiertos así, de esta manera, nos quiere decir que la comida fue excelente y que le quieren dar el visto bueno a la cocina. Para indicar que has terminado el plato, los cubiertos se colocan paralelos en perpendicular con respecto al borde de la mesa y los mangos deben mirar a la parte inferior del plato siempre. Cuando el cliente no le ha gustado la comida y quieren indicarlo con los cubiertos, se colocan igual que para indicar pausa, con ángulo de 90 grados o en forma de pico, pero la punta del cuchillo se mete dentro de los dientes del tenedor, o sea, así, de esta manera. Para finalizar, les comento sobre los cubiertos para comer mariscos donde necesitamos romper su caparazón, como estos. Este tipo de utensilios se colocan siempre a la derecha
y van siempre según el orden de prioridad del pedido de los platos. Un ejemplo de esta cubertería serían las pinzas para romper las tenazas de la langosta o los pinchos para comer caracoles. Recuerda que si quieres aprender más en detalle sobre el oficio de camarero, siempre les sugiero esta guía, la Guía Práctica del Camarero, segunda edición aumentada y corregida por el autor Franklin Díaz, que siempre les dejo el enlace para comprarlo en Amazon debajo en la descripción. También se los dejo aquí en esta tarjetita o al final del vídeo en una ventana directo a la tienda de Amazon. Te agradezco que hayas visto este vídeo, espero que hayas aprendido, que te sea útil. Por eso es que te pido, por favor, que lo compartas, sobre todo si conoces a alguien que le puede interesar este tema o que lo necesita para su trabajo. Te pido que lo compartas, que te suscribas y también no olvides darle un like.